Damos gracias a Dios, hermanos, por estar en esta tarde ya compartiendo esta palabra, esta nueva enseñanza respecto a la carta del apóstol Pablo a Tito. Así es que ha sido una experiencia maravillosa, hermanos, el poder compartir la palabra del Señor de manera expositiva. Dice el Salmo 119, versículo 160, que la suma de tu palabra es verdad. Entonces, entendemos, ¿verdad?, que todo el conjunto doctrinal, todo el canon bíblico conforma la verdad de Dios. Entonces, como digo, ha sido una bendición enorme poder compartir. Terminamos recién la segunda carta a Timoteo y ahora queremos continuar con la carta del apóstol Pablo a Tito. Así es que les voy a pedir que abran su Biblia entonces en Tito, capítulo 1, y hoy día nos vamos a enfocar solamente en el saludo, que son 4 versículos. Tito 1, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Nuestro Salvador. La carta a Tito, como ya hemos explicado cuando iniciamos la primera carta a Timoteo, se conoce tradicionalmente como las cartas pastorales, Y recordamos que ese nombre o ese título dice relación con el propósito que tienen las cartas que Pablo escribió, en este caso, a 2 colaboradores suyos, que fueron Timoteo y Tito. Entonces, estos escritos de Pablo consisten en instruir, en exhortar a sus colaboradores, como dije, a Tito y a Timoteo, en cuestiones sobre administración, liderazgo y cuidado pastoral de la iglesia. Era muy importante para Pablo, hermanos, poder instruir, ayudar, clarificar, iluminar a través del Espíritu Santo las funciones que en este caso Timoteo iba a realizar en la ciudad de Éfeso o en las iglesias de Éfeso y Tito en la isla de Creta. Ellos debían de saber, debían de conocer muy bien qué es lo que debían de hacer respecto de la conducción espiritual, administrativa, bien, del ejercicio como tal, la funcionalidad de la iglesia respecto a cómo el Señor quería que eso se llevara a cabo. No olvidemos, hermanos, que Mateo 16, la Biblia dice, Cristo hablándole a Pedro, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia, el conjunto de hombres y mujeres apartados para el servicio de Dios, los eclectos, los llamados fuera espiritualmente de este mundo terrenal, deben conducirse conforme a los parámetros y lineamientos que Dios establece en su santa palabra. Y nosotros los pastores, así como Timoteo y Tito hoy día en el siglo XXI, también nosotros debemos de considerar y guiarnos conforme a esos parámetros bíblicos, la conducción y la dirección espiritual de la iglesia. Tito, el destinatario de la carta. Bueno, Tito era de origen gentil. Abran su Biblia, por favor, en Gálatas capítulo 2, para conocer un poquitito respecto de la vida de este hombre, mediante el cual Pablo dedica su carta. En Gálatas capítulo 2, versículo 1 y 3 dice así: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego,
ahí está el dato biográfico de Tito, era griego, era gentil, fue obligado a circuncidarse. O sea, el hecho de haber sido gentil o griego y como tal no fue obligado entonces a circuncidarse. Entonces tenemos aquí este dato interesante de la carta a los Gálatas, de que Tito en este caso estaba con Pablo, era griego y no fue obligado a circuncidarse. Tito fue convertido al ministerio o mediante el ministerio de Pablo, ya que por esa razón Pablo le llama, en los versículos que acabamos de leer en la introducción a Tito, le llama verdadero hijo. Tanto a Timoteo como a Tito, Pablo utiliza la expresión verdadero hijo. Entonces, por esto concluimos que el apóstol Pablo fue quien Dios usó para llevar a la conversión tanto a Timoteo como a Tito. Entonces Tito también sirvió como representante de Pablo en la ciudad de Corinto. Fue emisario de Pablo para promover y recoger la ofrenda de los corintios para los pobres en Jerusalén. Este dato lo podemos confirmar en 2 Corintios, capítulo 7, versículos 6 y 7, dice así: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. O sea, Tito era un colaborador de Pablo. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. El mismo libro, capítulo 8, versículo 6. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Esta obra de gracia aquí, en el contexto inmediato del capítulo 8, se refiere a la ofrenda para los santos. Versículo 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, de llevar la ofrenda de los corintios para los pobres hermanos de Jerusalén. Muy bien. Pablo, entonces, de acuerdo a los versículos que acabamos de leer, deja a Tito en Creta. Bueno, Creta está ubicado geográficamente al sur. Es una isla al sur de Grecia, donde fundó, consolidó las iglesias que en este caso se establecieron en esa isla. Entonces Pablo deja allí a Tito para establecer ancianos, supervisar la obra y poner en orden los asuntos eclesiales necesarios. Entonces recordamos entonces que Pablo, al dedicar esta carta pastoral a Timoteo en primer lugar, Timoteo estaba en la ciudad o en el sector geográfico de Éfeso. Pero cuando envía la carta a Tito, se la envía dejando a Tito en la isla de Creta, al sur de Grecia. Entonces Timoteo trabajó en Éfeso y Tito trabajó en la isla de Creta, al sur de Grecia. Teniendo en cuenta, hermanos, las prisiones de Pablo, el escrito debió haberse producido aproximadamente entre el año 62 al 64. Dicho de otra manera, la carta a Tito fue escrita entre la primera carta a Timoteo y la segunda carta a Timoteo. Eso es muy importante tenerlo en perspectiva. Mientras Pablo ministraba a iglesias en Macedonia entre su primer y segundo encarcelamiento romano, desde Corinto escribe o Nicópolis. Entonces, todos estos datos, hermanos, nos sirven para poder ubicarnos en el marco histórico, en el marco geográfico de la carta, y así también poder entender todo el escrito posterior de Pablo a Tito. Antes de analizar brevemente el bosquejo que vamos a desarrollar durante todas estas enseñanzas, analicemos por favor las palabras de Martín Lutero respecto de esta carta. Martín Lutero dijo lo siguiente: esta es una corta epístola, pero contiene tal quintesencia de la doctrina cristiana y está redactada de una manera tan magistral que contiene todo lo necesario para el conocimiento y la vida
del cristiano. Si bien es cierto, Martín Lutero habla de que es una carta corta por el hecho de que tiene solamente 3 capítulos, él destaca en este sentido el contenido provechoso o beneficioso que estas cartas iban a traer como bendición, en este caso a Timoteo y a Tito, y también en referencia o en bendición también para la iglesia. Los 4 versículos que acabamos de leer de la introducción en el saludo del apóstol Pablo, es interesante que este saludo tiene 65 palabras. Es un saludo muy largo. Sin embargo, el saludo también a los Gálatas tiene 75 palabras, pero el saludo más largo, mediante el cual Pablo también utiliza mucha doctrina, enriquece el saludo manifestando algunas verdades del Evangelio, es el saludo a la carta a los romanos. La carta a los romanos en la introducción o en el saludo de Pablo contiene 93 palabras. Por lo tanto, se constituye el saludo más largo respecto de las cartas del apóstol Pablo. Muy bien, hermanos. Antes de analizar los versículos 1 en adelante, vamos a describir un poquitito el bosquejo respecto de lo que vamos a tratar en el desarrollo completo de la carta que estamos o que está siendo objeto de nuestro estudio. Lo que acabamos de leer hoy día tiene que ver con los saludos iniciales. Aquí el apóstol Pablo se presenta en una costumbre esa cuando alguien escribía una carta y también mencionaba el destinatario, en este caso Tito, que aparece en el versículo 4. En el capítulo 1 del versículo 5 al 9 vamos a analizar los ancianos en la iglesia, los pastores en la iglesia, y esto dice relación con las características morales y espirituales que Dios demanda de los líderes. En el capítulo 1 del 10 al 16, acabando ya el capítulo 1, veremos los ofensores en la iglesia, los contumaces en la iglesia, los que se oponen a la doctrina. Eso analizaremos terminando el capítulo 1. Y desde el capítulo 2 al capítulo 3 veremos diversas responsabilidades en la iglesia, como por ejemplo que las mujeres mayores enseñen a las jóvenes, ¿verdad?, a ser prudentes, castas, cuidadosas. También se le exhorta a los jóvenes su responsabilidad respecto, ¿verdad?, de los mayores. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, etcétera, etcétera. Eso va a ser motivo de análisis desde el capítulo 2 al capítulo 3. Y al final, en el capítulo 3, del 2 en adelante, son los saludos finales del apóstol Pablo, donde él menciona también algunas personas amadas por Pablo, mediante el cual Pablo también destaca algunas cosas, algunas virtudes que van a ser también objeto de nuestro estudio cuando en las próximas semanas lleguemos a esos textos y que desde luego será una grande bendición para cada uno de nosotros. Alguien podría preguntar, bueno, ¿por qué tanto análisis de los saludos? No olvidemos lo que explicábamos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Los saludos iniciales y los saludos finales de una carta son inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, desde luego que son importantes también de analizar y desde luego también traerán una bendición y un beneficio, un provecho para todos los que escuchemos la exhortación y la enseñanza respecto de esos versículos. Muy bien, amados hermanos. Entonces, dicho todo esto, teniendo ya un conocimiento un poco más amplio respecto de la carta a Tito, entremos entonces a el desarrollo del versículo 1.
Como dije en la introducción, era común cuando alguien escribía una carta colocar su nombre. Y en este caso, como Pablo es el autor de la carta, él coloca su nombre romano, Pablo, ¿verdad? Pablo, que significa pequeño. Recordamos también que Pablo anteriormente tenía el nombre de Saulo. Y se cree, digo Saúl porque se cree que Saulo se le colocó ese nombre en honor al primer rey de Israel llamado Saúl. Entonces, Pablo aquí se presenta, ¿verdad?, con su nombre nuevo, pequeño. Acompáñenme por favor a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 9. Es interesante que Pablo en muchas de sus cartas expresa esa pequeñez respecto de otros apóstoles y también representa esa pequeñez delante de Dios. En 1 Corintios 15, versículo 9, Pablo dijo a la iglesia en Corinto, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo no solo significaba su nombre pequeño, sino que Pablo también plasmaba su personalidad o plasmaba, plasmaba su virtud, su personalidad, sus acciones en la humildad. Por eso Pablo dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno, y da la razón de por qué no es digno. Y él dice, porque perseguí a la iglesia de Dios. Yo soy el más pequeño de los apóstoles. En Efesios capítulo 3, versículo 8, el apóstol Pablo dice ahora lo siguiente, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El apóstol Pablo, recordamos de acuerdo a Filipenses 3, era judío, ¿verdad? Hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, dice Hechos que el apóstol Pablo fue instruido a los pies de este gran rabino judío también, Gamaliel. Sin embargo, también dice en Filipenses que todo eso el apóstol Pablo lo estimaba como basura, como estiércol, dice en el griego. ¿En contraste con qué? Con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo, hermanos, estaba consciente de su pequeñez delante de Dios. Y como dije anteriormente, no solo lo manifestaba con su nombre, sino también con sus hechos. Y lo interesante de todo, hermanos, es que el apóstol Pablo no se presenta, en este caso después de la coma, no se presenta como un gran hombre, no se presenta como una persona con títulos. El apóstol Pablo entendía que el mayor título de un creyente es simple y sencillamente siervo. Doulos en el griego, la condición más baja de un esclavo. Esclavo de Dios. Pablo, siervo de Dios. Doulos de Dios, esclavo de Dios. Para un cristiano, y en este caso para el apóstol Pablo, es un título de honor, ya que los cristianos fuimos salvos para servir. Los deseos del siervo ya no son necesariamente los deseos del amo. Y el apóstol Pablo ya ahora había perdido totalmente su propia proyección de vida, sus propios intereses, porque ahora Cristo le demandaba servicio absoluto, ¿verdad? Un siervo por amor. Pablo entonces estuvo desde su conversión al servicio del curios o de su dueño, el que lo contrató para el ministerio. Siervo de Dios. Cristo lo dijo, yo no he venido para ser servido, he venido a este mundo enviado por mi Padre para servir.
el mayor servicio que Cristo trajo al mundo fue la redención, la muerte en la cruz del Calvario, como sustituto de cada uno de nosotros en esa cruz. Cristo es el siervo de Dios. Cristo es la persona, Dios en la carne, que el Padre envía al mundo para no hacer su propia voluntad. Recordamos Mateo 27, Padre, pasa de mí esta copa y no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque como dije, Pablo enfrentado ahora a su nuevo amo, los deseos del siervo no siempre ya son los deseos del amo. Los deseos del amo, de nuestro nuevo dueño, son los deseos que nosotros tenemos que manifestar y llevar también a cabo. El otro distintivo de Pablo que utilizó, aparte de siervo, que doulos de Dios, él utiliza la palabra apóstol de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, apóstolos, que es literalmente un enviado, ¿verdad? Enviado desde luego por Dios, en este caso por Jesucristo. Entonces, de acuerdo al concepto técnico de la palabra, solo hay 12 apóstoles, considerando también y recordando que en Hechos capítulo 1, Judas es reemplazado por Matías, y a ese le sumamos, a ese grupo, a esa colegiatura de apóstoles, le sumamos también al apóstol Pablo, porque Pablo fue confrontado, fue verdad, Cristo se le apareció camino a Damasco, entonces Pablo fue directamente llamado por el Señor. Y en su sentido amplio, es una persona con una misión como representante de Dios, como una persona que lleva un mensaje de parte de Dios. Cristo es el que envía. Entonces, Pablo aquí vino a ser siervo por entrega personal y apóstol por designación divina. Y ustedes saben que hoy día hay una corriente muy fuerte, ¿verdad?, de nuevos apóstoles, personas que están, dicen ellos, retomando o redescubriendo estos dones de apóstol, y hoy día hay apóstoles por todo el mundo. Ustedes saben, hermanos, que de acuerdo a Efesios 2, versículo 20, y 1 Corintios 3, del 12 al 15, Dios usó el don de apóstol respecto de esos hombres que fueron educados e instruidos por Cristo para establecer los fundamentos doctrinales de la iglesia. Usó tanto apóstoles y usó también a profetas. Apóstoles y profetas están sustentados, están cimentados sobre la piedra del ángulo que es Jesucristo. Ese es el mayor fundamento, el fundamento de peso absoluto, de consistencia y armonía absoluta respecto de toda la conformación restante del edificio. Eso lo explica claramente 1 Corintios 3, del 12 al 15. Entonces, en ese aspecto, hermanos, como nosotros ya tenemos los fundamentos doctrinales, que es la palabra absoluta de Dios, el conjunto doctrinal de base bíblica que tenemos, el canon bíblico, como este es el fundamento doctrinal, entonces en ese aspecto los apóstoles y profetas ya cumplieron su ministerio. Y dice ahora Efesios 4:11 que los evangelistas, los pastores y maestros son los que continúan el don de parte de Dios para explicar, para transmitir, para enseñar lo que Cristo, a través de su Espíritu Santo, transmitió, reveló e inspiró a los profetas y apóstoles. Entonces, basado en eso, hermanos, confirmamos, como digo, en este caso el llamado único que Cristo le hizo al apóstol Pablo junto con los otros 12 apóstoles. Ahora bien, después que el apóstol Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo,
hay una coma, y el apóstol Pablo aquí utiliza una palabra que es también muy interesante, que es en razón de lo que hemos dicho. Pablo dice conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. En otras palabras, hermanos, la palabra conforme aquí viene del griego katá, que significa, o podemos leer, en interés a, conforme a, en beneficio a, o como digo, en interés a. En otras palabras, cuando Pablo aquí se presenta como siervo de Dios, Dios le encomienda un servicio a Pablo, y cuando habla de apóstol como enviado representante, ese ministerio de Pablo estaba en razón de o en interés a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad de esos escogidos también, que es según la piedad. Por lo tanto, el propósito del servicio de Pablo y el apostolado era para llevar a la salvación, a la fe de los escogidos y al conocimiento de los escogidos de Dios. En otras palabras, en estos textos vemos los dos objetivos básicos de Pablo en su llamamiento, que eran el evangelismo, porque la fe de los escogidos de Dios vendría por el oír la palabra de Dios. Y en segundo lugar, la educación, la pedagogía a esos escogidos, extendiendo su conocimiento de la verdad que es según la piedad. Entonces, analicemos el primer objetivo. Dios entonces encomienda el servicio a Pablo y el apostolado a Pablo en relación a la fe de los escogidos de Dios. No olvidemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y para eso debía haber alguien que proclamara como un heraldo el mensaje de Dios. Y esto, hermanos, hace eco de lo que dice Mateo 20, del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Predicar el Evangelio a toda criatura y enseñarles las cosas que os he mandado tiene que ver con el primer propósito de Pablo conforme a la fe de los escogidos de Dios. Los escogidos, los eclectos, el prefijo ek en griego significa fuera o separados, sacar fuera. Eclectos, de ahí viene la palabra eclesia. Es un grupo de personas, es una asamblea que Dios saca fuera de este mundo terrenal, pero para que vivan una vida espiritualmente separada, contraria al mundo, en este caso una vida piadosa en conformidad a la palabra del Señor. Entonces, conforme a la fe de esos escogidos, de esos eclectos, es que Dios encomienda a Pablo ser un siervo de Él y un apóstol de Jesucristo. Entonces, esos escogidos de Dios vendrían a la salvación por el servicio y el apostolado del apóstol Pablo. Desde luego, estamos hablando de Pablo, por eso lo menciono a él. Pero nosotros hoy día somos las personas que Dios va a utilizar, ¿verdad?, para traer la fe salvífica de esos escogidos que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo, como lo vamos a ver a continuación. Acompáñenme a Juan capítulo 15, versículo 16. La fe, conforme a la fe de los eclectos, de los escogidos. En Juan 15, 16, el Señor Jesucristo dice algo muy interesante respecto de los elegidos. Dice Cristo, hablando a los discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo, noten ustedes el pronombre personal singular, yo, dice Cristo, os elegí a vosotros, porque la iniciativa en la elección siempre comienza en Dios. Yo os elegí a vosotros
y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cristo dice, si ustedes me eligieron a mí, eso solo fue el efecto, porque la causa es que yo primero os elegí a vosotros, solo por mi gracia soberana. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 10, esto ya lo vimos, pero lo vamos a recordar. 2 Timoteo 2:10, Pablo dice lo siguiente: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Por eso anteriormente leíamos que Pablo es siervo de Dios y apóstol conforme o de acuerdo o en interés a esos escogidos que Pablo aquí está mencionando, mediante el cual él soportaba todo eso por amor, para que pudiesen obtener la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Esos eclectos, esos escogidos, vendrían a la salvación en el tiempo o en la temporalidad del hombre, conforme a esa elección que se hizo desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, amados hermanos, podemos concluir lo siguiente respecto de esta primera idea. La fe salvífica verdadera, ¿verdad? ¿Por qué insisto en esto? No debiera decir verdadera porque la fe salvífica es una sola, pero es para distinguirla de la falsa. La fe salvífica que hoy día ejerce el ser humano porque es un don de Dios, está en íntima congruencia, está en íntima relación con el decreto eterno de salvación, de la elección de Dios que se estableció, que se decretó en la trina deidad en la eternidad. En otras palabras, Dios ejerce su elección y en la temporalidad del hombre, el hombre viene y reacciona ante el decreto establecido por Dios de salvación desde antes de la fundación del mundo, como lo vamos a explicar a continuación. Muy bien, ese es el primer objetivo entonces, llevar o en interés a la salvación de los escogidos de Dios. Pablo entonces un siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y el segundo objetivo del ministerio de Pablo fue el conocimiento de la verdad que es según piedad. Que es según piedad. Pablo tenía entonces el ejercicio, el ministerio, ¿verdad?, de poder educar, llevarlos a la epignosis. Gnosis es la palabra griega para conocimiento, pero cuando en el texto griego aparece el prefijo epi, eso refuerza, complementa, le da una mayor plenitud al concepto que en este caso es el conocimiento. Por lo tanto, podríamos decir, la epignosis es el reconocimiento, un conocimiento pleno, un super conocimiento. Pablo llevaría a esos salvos, a esos escogidos, al super conocimiento, a un pleno conocimiento. Pero, amados hermanos, hago otra aclaración. Cuando Pablo habla de este super conocimiento, este reconocimiento de la verdad, no es solamente, hermanos, para tener la cabeza llena de data o de información, porque si bien es cierto, la palabra de Dios es un libro de información, pero también es un libro de formación. Por lo tanto, todo el conocimiento, ¿verdad?, que nosotros adquirimos, todo el superconocimiento, el reconocimiento de la verdad que se va complementando paso a paso en nuestra vida cristiana, debe de llevarnos a la práctica, ¿verdad? Porque dice Santiago capítulo 1 y 2 que el que solamente es oidor de la palabra y no hacedor de ella, se engaña a sí mismo. Entonces, el ministerio de Pablo fue llevar al conocimiento pleno, ¿verdad? Al conocimiento pleno, al reconocimiento de la verdad, que es según piedad, que es según una relación íntima con Dios, una relación de temor con Dios. Entonces, este reconocimiento de la verdad inevitablemente
llevaría a los escogidos de Dios a una relación correcta, temerosa con el Señor. Este reconocimiento de la verdad te acerca adecuadamente a nuestro Dios con un sentido de reverencia y adoración adecuada y correcta delante de nuestro Dios. El conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Versículo 2. Pablo sigue diciendo entonces, en la esperanza de la vida eterna. A continuación, Pablo menciona la esperanza cristiana, la base firme y sólida de la fe. Pablo dice, en la esperanza de la vida eterna, la vida zoe, la vida abundante o sobreabundante, que es la vida eterna. Esa esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, desde los tiempos eternos o desde la eternidad. Por eso decía anteriormente que la fe de los escogidos que ejercen en la temporalidad del hombre está íntimamente relacionada con el decreto de salvación que se estableció desde antes de la fundación del mundo en los tiempos eternos. Analicemos por favor por parte el texto 2. La esperanza de la vida eterna no es una posibilidad, sino la certeza absoluta que descansa en la fidelidad de Dios. La esperanza del creyente, dice Colosenses, ¿verdad? Cristo es en vosotros esperanza de gloria. La esperanza no es un sentimiento, no es una posibilidad, no es una especulación. La esperanza del creyente es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. ¿Y por qué aquí habla de la vida eterna, esperanza de la vida eterna? Bueno, porque dice 1 de Juan capítulo 5, versículo 11 y 12, esa vida eterna solo se encuentra en la vida de Jesucristo. Dice 1 de Juan 5, 11 y 12 lo siguiente, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. No solo la vida bios, que es la vida biológica, sino la vida zoe, la vida eterna. Y esta vida, está hablando de la vida eterna, está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. La esperanza de la vida eterna entonces está solamente sustentada en la persona de Jesucristo. Estando vinculado en Cristo, ¿verdad? Vitalmente con Él, entonces la vida eterna de Cristo es traspasada espiritualmente al creyente. Entonces cuando el creyente o cuando el ser humano ha sido perdonado por Dios, Dios ha derramado su gracia sobre él, entonces, consecuencia de aquello, también participa de la vida eterna que Cristo tiene, porque su vida es vida eterna. Regresamos a Tito 1. Entonces, esta esperanza de la vida eterna, como digo, del creyente, no es una especulación, no es un pensamiento, no es un sentimiento, es una certeza absoluta que está basada en la fidelidad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque ahora a continuación Pablo dice, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La cual Dios que no miente. Esa promesa de la vida eterna está basada y sustentada en la inmutabilidad del carácter de Dios. La cual Dios que no miente. Abran su Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 29. Dice así la Biblia: además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta, porque es su carácter inmutable y es fiel a sus promesas. Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18 dice así: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa
la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, esto es lo que nos trae a nosotros un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos, y aquí nuevamente menciona, de la esperanza puesta delante de nosotros. Es un fortísimo consuelo, es un sustento, una base firme, es fortísimo. La esperanza, las promesas de Dios, que son inmutables, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces nosotros los creyentes tenemos la sustentación de nuestra esperanza en una persona, y esa persona ha prometido de manera inmutable llevar a cabo la consumación de esa vida eterna. Ahora regresamos a Tito y surge una pregunta. ¿Cuándo Dios prometió esta vida eterna, de la vida eterna en este caso? ¿Cuándo la prometió Dios? ¿Desde antes? ¿Desde antes? Del principio de los siglos, o, dice el texto griego, desde la eternidad, o desde los tiempos eternos. La promesa de Dios es infalible, la promesa de Dios es inmutable. Esa vida eterna Dios la prometió desde antes del principio de los siglos. Y como Dios no puede mentir, como irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, dice Romanos 11, Dios llevará a cabo aquello que decretó desde antes de la fundación del mundo. En Efesios capítulo 1 refuerza esta idea y confirma esta idea con respecto al decreto de Dios en la eternidad. Dice Efesios 1, versículo 3 y 4 lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según su beneplácito, dice más abajo, según el designio de su propia voluntad, haciendo énfasis lo que dice en el Salmo 2 y Jonás capítulo 3, o Salmo 3, Jonás 2, no recuerdo bien. La salvación es de Jehová, porque la iniciativa de salvación es de Dios. Según su voluntad, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y esto deja fuera totalmente las obras humanas y los méritos humanos como contribución a la salvación. Porque el creyente ha sido solo receptor de la salvación y no contribuyente a la salvación. Porque la salvación es solo por la gracia de Dios mediante la fe. Pero esto no anula la responsabilidad personal e individual del ser humano de creer y arrepentirse delante de Dios. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Para seguir confirmando esta idea que esa vida eterna fue prometida desde antes del principio de los siglos. Segunda Timoteo 1:9 dice así, tomémoslo del 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada, o la vida eterna, como decía a Tito,
que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esto entonces, hermanos, obedece a un propósito eterno de Dios para salvación. Entonces, ese decreto de salvación que se estableció desde antes de la fundación del mundo, solo con los creyentes, porque dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de todo el conjunto de seres humanos que ha habido en este planeta, todos, sin excepción, merecíamos la muerte, el castigo eterno, porque dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, de todos esos seres humanos que iban a la condenación eterna por su realidad de pecado, Dios entonces escoge para salvación aquellos que por su gracia serían destinatarios del don de la fe y del arrepentimiento, y vendrían ante la predicación del Evangelio a la salvación y a la consumación de la vida eterna. Oh profundidad, dice Romanos 11:33, respecto allí de la elección de Israel y todo el plan que Dios tiene con Israel, oh profundidad y de la riqueza de la sabiduría de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Verdad? Estas son realidades espirituales, son verdades espirituales que a nosotros los creyentes, cuando logramos entenderlas un poquitito, debiéramos responder ante Dios en obediencia, en gratitud y en servicio total y absoluto a aquel que ha derramado sobre nosotros esa obra de gracia. Versículo 3 de Tito 1. Lo que vamos a leer a continuación, ya tiene que ver, hermanos, con la esfera del hombre, la temporalidad del hombre. Porque Pablo dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, dice Pablo, que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Esto está relacionado con el versículo 1, cuando Pablo dice, yo soy siervo de Dios y apóstol de Dios, por eso predico el Evangelio, por eso dice Pablo, se me ha encomendado este mandamiento de predicar el Evangelio que viene de parte de Dios nuestro Salvador. Entonces Pablo comenzó a dar a conocer ese Evangelio por mandato de Dios. Vamos a ver el énfasis que Pablo pone en esa encomienda de Dios, en ese mandato de Dios de predicar el Evangelio a su debido tiempo en conformidad a esos escogidos que vendrían a la fe. En Romanos 16, versículos 25 y 26, el apóstol Pablo dice lo siguiente, y al que puede confirmaros según mi Evangelio, dice Pablo, que era el Evangelio del Señor en definitiva, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero, dice Pablo, que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ese misterio que había estado oculto y que ahora se estaba manifestando, que era la predicación del Evangelio y que por las escrituras de los profetas se ha dado a conocer, es lo que Pablo está diciendo en Tito capítulo 1, versículo 3. Y a su debido tiempo se manifestó su palabra por medio de la predicación que en este caso él como apóstol estaba llevando a cabo. Miren ahora ustedes de qué forma Pablo predicó ese Evangelio que había sido encomendado a su vida. En 1 Corintios 9, versículo 16 al 18,
Pablo dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí. Esa palabrita ay sin H implica juicio, implica dolor, sufrimiento. Ay de mí si no anunciare el Evangelio, las buenas noticias. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, predicando las buenas nuevas, el evangelión en el griego, predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. La comisión me ha sido encomendada, dice Pablo. ¿Cuál es mi galardón? Dice Pablo, que predicando el Evangelio, presente gratuitamente esas buenas noticias de salvación a todo ser humano perdido que está muerto en sus delitos y pecado. Pablo entonces manifestó. Manifestar es dar a conocer, y esto fue a su tiempo. La misión de Pablo entonces fue, regresamos a Tito 1, predicar esa buena nueva. Esa buena nueva. Porque solo a través de la predicación del Evangelio, solo a través de la palabra predicada, de la palabra viva y eficaz, proclamada como un heraldo que proclamaba a viva voz los edictos del rey, los mensajes del primer magistrado, de la misma forma nosotros ahora, o Pablo, y en aplicación y en alcance a todos nosotros, debemos de proclamar la palabra de vida. Solo predicando el Evangelio, no un Evangelio diferente, la gente muerta viene a la vida eterna. Toda la gente que te rodea, la gente incrédula, tiene una vida bios. ¿Por qué? Porque come, va a trabajar, porque se relaciona con otros, habla, ve. Esa es la vida biológica, la vida física. Pero espiritualmente, dice la Biblia, están muertos en sus delitos y pecados. La gente que te rodea que no es cristiana, podríamos decir, son cadáveres ambulantes con un cuerpo físico. Entonces, tanto Pablo, Cristo, Pedro, los apóstoles, tenían plena certeza que de la única manera que alguien podía venir a la vida era a través de la predicación del Evangelio. Así como en la creación ex nihilo, de la nada, ¿verdad? Esto es muy interesante porque cuando Dios dice la Biblia en Génesis 1, Dios en cada frase dice, sea la luz, utiliza un verbo, la acción. Y dice Juan 1 que Cristo es el verbo, la palabra, el contenido, ¿verdad? Un concepto, el contenido doctrinal, la palabra encarnada, el logos de Dios. Entonces es increíble, hermanos, o es sorprendente, cómo la nada reacciona ante la palabra. Porque la palabra, cuando fue dada por Dios, trajo a la existencia de la nada solo por el poder de la palabra. Por eso dice Hebreos 1 y dice también Hebreos 11, que lo que no se ve vino a la existencia por el poder de la palabra de Dios. Entonces, ese mismo poder, esa misma palabra que tenía un poder, porque era la palabra del Dios Todopoderoso, que trajo a la existencia ex nihilo y de la nada surge el universo, de la misma forma, el cadáver espiritual, el hombre muerto espiritualmente, solo vendrá a la vida eterna ante la exposición de la palabra poderosa del Evangelio. Es decir, de la misma forma en que el universo vino a la existencia ex nihilo de la nada, de la misma forma el cadáver espiritual puede venir a la vida solo a través de la exposición, de la proclamación de la palabra viva y eficaz del Evangelio del Señor. Y eso es lo que Pablo se le había encomendado. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador.
Y ahora en el versículo 4 Pablo menciona el destinatario de la carta, a Tito. Tito era griego, por lo tanto no fue obligado a circuncidarse. Recordamos que fue un colaborador de Pablo, ¿verdad? Fue el que estuvo presente en la iglesia en Corinto para llevar la ofrenda a Jerusalén, a los hermanos de escasez material, etc. Fue el hombre que Pablo dejó en Creta para corregir lo deficiente, establecer ancianos. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Verdadero hijo, explicamos también que esta frase dice relación al hecho de que Pablo haya transmitido el evangelio tanto a Timoteo como a Tito, y por eso se le llama verdadero hijo, haciendo en este caso referencia a que Tito vino a la conversión a través de la predicación del apóstol Pablo. Entonces, si bien es cierto cuando Pablo dice aquí verdadero hijo en la común fe, si bien es cierto la fe salvífica era en común para ellos, pero no olvidemos que Tito era griego y Pablo era judío. Pero aunque Tito era griego y Pablo era judío, tenían una fe en común, tanto la fe salvífica como el conjunto doctrinal, como los fundamentos de la fe cristiana. Entonces, esto puede referirse tanto a la fe común salvífica como al contenido doctrinal de la fe cristiana. Como dice Judas 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, los exhorto, ¿verdad? Solicito a ustedes, les encomiendo a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y Pablo termina diciendo gracia, misericordia y paz. El saludo típico, ¿verdad? Gracia, el favor inmerecido. Gracia, el regalo de Dios, charis, el amor de Dios que ha descendido al hombre a través de Cristo, la gracia de Dios que ha sido manifestada a todo aquel que por la fe cree en Dios, ese regalo que el hombre por su estado, ¿verdad?, de pecado, por su muerte espiritual no merece, pero Dios en su gracia nos mira con ojos, ¿verdad?, de bondad. Gracia, misericordia, esa compasión de Dios. La compasión de Dios derramada para ese pecador que merece todo el juicio de Dios. Misericordia, gracia, misericordia y paz. La paz, shalom e irene en el griego, shalom en el hebreo, es toda razón de bendición de un judío. Todo lo que implica bendición para un judío es paz. Entonces la paz es la consecuencia de la gracia. La gracia es la razón de Dios de la salvación. La paz es el fruto de esa gracia. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La paz, teológicamente hablando, desde el punto de vista de la reconciliación, es que el hombre en su estado anterior estaba enemistado con Dios. Dios estaba de espaldas al hombre, pero cuando Dios lo justifica por la gracia, entonces ese hombre ahora se vuelve en un nuevo estado delante de Dios, de amistad, de cercanía, de reconciliación. Entonces, cuando una persona no ha sido manifestada la gracia, no puede estar en paz con Dios y tampoco puede tener la paz de Dios. Mucha paz, dice el Salmo 119, tienen los que aman tu ley. Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Filipenses 4:6-7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Gracia, misericordia y paz de Dios, la fuente de la gracia, la misericordia y la paz, tienen, como fuente a Dios. De Dios, Padre,
y del Señor Jesucristo, porque son una misma esencia. Pero aquí Pablo hace la distinción entre el Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, dice Pablo. Porque tanto él como Tito habían sido alcanzados por la gracia de Dios. Por eso Pablo le dedica a este destinatario griego, a Tito, la gracia, misericordia y paz. Y aunque en el texto griego, de acuerdo a la mayoría de los textos más confiables, la palabra misericordia no aparece aquí, si bien es cierto, igual la quisimos explicar para poder tener en este caso en conformidad con toda la Biblia que la misericordia de Dios también es una realidad. Esa compasión de Dios. Misericordia viene del latín que significa lo siguiente: misere es miseria y cordia corazón. Pasar la miseria por el corazón tuyo. Dios pasó la miseria del hombre por su corazón y eso hizo que enviara a su Hijo a una cruz a morir por ti y por mí. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre, dice Hechos 4:12, dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Cristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Confiad en mí, no tengáis miedo, dice el Señor. Entonces, amados hermanos y amigos que nos escuchan, estamos recién iniciando la carta, este estudio, hicimos una introducción, analizamos los 4 versículos, pero a la medida que vayamos desarrollando el tema, el Señor continuará hablando en nuestro corazón y a todos aquellos que aún no conocen a Cristo, a través de la exposición de estos mensajes, de estas enseñanzas, el Señor tenga en su gracia y misericordia poder salvarte de tus pecados, aun cuando tienes esa condición de muerte espiritual. Oramos. Padre, muchas gracias te damos por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Y te agradecemos también, Señor, de manera especial porque acabamos recién días anteriores la exposición de la segunda carta a Timoteo. Y hoy día estamos iniciando, Señor, esta nueva serie de enseñanzas expositivas de la carta de Pablo a Tito, donde no tenemos duda, Señor, que será de grande bendición y fortaleza para nuestra fe. Señor, permite que esta palabra de gracia pueda hacer vida en nuestros corazones, podamos entender la verdad doctrinal y que esto nos lleve, Señor, a ser mejores hijos tuyos, a ser hombres más piadosos, a ser hombres de mayor confianza y fe en ti, hombres y mujeres de mayor temor de Jehová, y que lo manifestemos, Señor, de manera vital y de una manera visible en nuestra vida cotidiana. Gracias por esta enseñanza y continúanos dando, Señor, iluminando estas verdades en nuestro corazón. Sigue dándonos, Señor, y llenándonos del conocimiento de tu Hijo Jesucristo, de inteligencia espiritual y de sabiduría para poder vivir la vida cristiana como a ti te agrada. Muchas gracias. A través de Jesucristo, tu Hijo. Amén.